Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las características de las normas jurídicas. Sin embargo, para entenderlo, eh, pues habrá que ver primero cuáles son las características de la norma moral y después podemos comprender las diferencias o similitudes que pueda tener justamente con la norma jurídica. Entonces empecemos con las características de las normas morales. Las normas morales tienen cuatro características. Son unilaterales, interiores, incoercibles y autónomas. Empecemos por la unilateralidad. Esta consiste en que frente al sujeto que obligan las normas morales no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Así, las normas morales solo imponen deberes. Por ejemplo, el pordiosero puede pedirnos una limosna, puede implorarla, pero no puede exigirla. El deber moral de socorrer al menesteroso no le da a él derechos, pues de exigirle nada a nadie. Así podría ser si ayudáramos a cualquier otra persona, eh, una persona, un amigo a lo mejor tiene necesidad y nos pide ayuda, nos la puede solicitar, nos pudiera incluso implorar, pero no nos puede exigir la ayuda. Entonces, la característica de la norma moral que tiene que ver con la unilateralidad es porque solo impone obligaciones. Pero recuerden, no hay quien pueda exigirte el cumplimiento de esa obligación. La otra característica es la interioridad. Esto es así porque lo que da valor a un acto moral no es el hecho aparente, sino aquello que nosotros en nuestro interior nos lleva a realizar la conducta. Entonces, lo más importante para las normas morales son los pensamientos, lo que piensa el sujeto acerca de la norma como tal, y no tanto la, la realización de la norma. Me explico. Si yo considero que no hay que tirar basura porque es malo, recuerden ustedes que las normas morales tienen que ver sobre lo bueno y lo malo. Entonces yo considero que tirar basura es malo. ¿Por qué lo creo que es malo? Bueno, pues porque tirar basura ocasiona que se tapen las coladeras y ahorita en época de lluvias pues vienen las inundaciones. Entonces, pues yo ya lo considero como algo que es malo, es algo que no debo hacer. Entonces, la norma es no tirar basura, pero yo ya lo tengo dentro de mí. Entonces, aunque no haya nadie que vea que tiro basura, de todos modos no tiraré basura, porque es algo que me importa justamente a mí. Pero si yo hiciera la norma moral únicamente eh, por demostrar a los demás lo que estoy haciendo, pues evidentemente ya no está cumpliendo su característica principal, que es que uno realice la conducta porque uno así lo cree necesario. Por eso es que esta característica es la interioridad. Pasemos a la siguiente, que es la incoercibilidad. Esto es, el cumplimiento de las normas morales han de efectuarse de manera espontánea, es decir, no se puede forzar al obligado contra su voluntad a que realice una determinada conducta. Pues sí, justamente tiene relación, no hay que confundirla con la característica de unilateralidad, tiene relación con ella. La incoercibilidad es que no se le puede forzar, no se puede a alguien obligar de manera en contra de su voluntad, pues, a que realice la conducta. Entonces, si hubiera que dar limosna y él dice, es que no quiero dar limosna, bueno, pues no puede nadie obligarlo a dar esa limosna, por más que le estén pidiendo, por más que le digan, oye, es que es muy necesario, oye, no seas mala persona, le pueden decir lo que quieran, pero no lo podrán obligar. La autonomía. La autonomía de la norma moral eh, tiene que ver con esta autodeterminación o autolegislación.
Es un reconocimiento espontáneo de una norma que es creada por la propia conciencia. Es decir, el obligado ajusta su comportamiento a la indicación, a la norma, como si él mismo la hubiera elaborado. ¿Esto por qué? Bueno, porque justamente las normas morales pues tienen que ver con toda la sociedad. La moralidad tiene que ver con las costumbres, con los pensamientos de toda una sociedad. Entonces, pues, si bien es cierto que consideramos en lo personal qué es lo que está bien y lo que está mal, pues esto que pensamos también tiene que ver con una colectividad que nos rodea. Entonces, pero más allá de que sea esto así, uno es el que decide, el que determina si efectivamente voy a hacer caso a esa norma o no. Yo creo que no es bueno robar. Yo creo que eso es malo y gran parte de la sociedad así lo cree. Entonces, yo puedo decir, ok, yo digo que robar es malo y entonces yo no voy a robar. Pues estoy consciente de que eso es algo que no es bueno. Sin embargo, habrá quien determine lo contrario y por eso pues habrá gente que toma cosas que no son suyas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para esa persona no es malo robar. A lo mejor ellos, al más puro estilo Robin Hood, dicen pues hay quien tiene y yo no tengo, entonces le quito al que tiene. Y para ellos eso no es malo. Entonces, eso tiene que ver con la autonomía. La autonomía es que el obligado finalmente va a ajustar su comportamiento a la norma como si él mismo hubiese creado esa norma. Ahora pasemos a la norma jurídica, es decir, a las características de la norma jurídica. Eh, Al contrario de las características de la norma moral, la norma jurídica tiene como características la bilateralidad, la exterioridad, la coercibilidad y la heteronomía. ¿En qué consiste la bilateralidad? Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden beneficios que son correlativos de obligaciones. Por eso se dice que son normas imperatributivas, es decir, normas que imponen obligaciones y que conceden facultades. Me explico. Si tengo que hacer uso del transporte público, me subo a la combi y cuando voy a llegar a mi destino, yo tengo la obligación de pagar. Entonces, la norma jurídica me establece a mí que por el uso de un servicio estoy obligado a pagar. En este caso, acabo de hacer uso de un servicio, que es el uso del transporte público, entonces ahora tengo la obligación de pagar. Pero a diferencia de la norma moral, que es unilateral, y ahí no existe nadie que me pueda exigir el cumplimiento, aquí en la norma jurídica sí, sí existe quien me puede exigir el cumplimiento de la norma, que es pagar. Entonces, ¿quién me puede exigir? Pues el dueño o el transportista, el del transporte público que me va a cobrar, ¿no? En este caso el chofer de la combi, que pues él me va a decir pague por su viaje. Entonces, espero que con esto pues quede claro. Impone la norma jurídica eh, obligaciones, pero al mismo tiempo concede derecho a alguien más. ¿Cuál es ese derecho que le concede? Pues de exigir que yo cumpla la obligación. Lo mismo sucede si yo voy a la tienda, pido unas galletas, le pago al de la tienda. En cuanto el de la tienda recibe el dinero, él ya tiene una obligación. ¿Qué obligación tiene? La obligación de entregarme las galletas. Ahora, ¿hay alguien que le puede exigir el cumplimiento de la obligación? Sí, yo tengo el derecho de exigirle el cumplimiento de la obligación, es decir, que me dé las galletas. Y así es como entonces las normas jurídicas, a diferencia de las normas morales, estas son bilaterales.
La norma jurídica es bilateral. ¿Por qué? Porque concede derechos o impone obligaciones y por otro lado concede derechos. Entonces está haciendo ambas cosas. Pasemos a la siguiente característica, que es la exterioridad. En la norma moral decíamos que lo importante era lo interior, lo que se pensaba acerca de la norma. En el caso de la norma jurídica, no importa lo que se piense de la norma. Lo que importa es el aspecto objetivo, es decir, que se realice la norma. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir que no estoy de acuerdo con pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no quiero que me quiten dinero, siento que es mi dinero y por qué lo voy a estar dando. Entonces yo puedo pensar mil cosas, pero eh, pues a la norma jurídica la verdad es que no le importa. Mientras yo pague mis impuestos, yo no voy a tener problemas con Hacienda. Pero si yo no pago mis impuestos, aunque yo por dentro esté pensando, sí, es que es muy bueno que cobren impuestos porque de esa manera ayudamos a toda la sociedad, hay carreteras, hay hospitales, hay alumbrado. Entonces, pero si no realizo la conducta, pues obviamente voy a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que le importa a la norma jurídica? Que se realice la conducta solicitada. Entonces, si la norma te dice este, que no debes robar, pues simple y sencillamente no debes robar. Si la norma dice que debes de pagar, pues lo que tú tienes que hacer es pagar. No importa lo que estés pensando acerca de la norma, lo que importa es que hagas lo que dice la norma. Otra característica de la norma jurídica es la coercibilidad. A diferencia de la norma moral, que es incoercible, aquí en la coercibilidad implica que la norma jurídica puede, eh, tiene esta posibilidad de que si no cumples con la norma, se te pueda obligar utilizando la fuerza para que realices la conducta. Me explico. Si en un momento dado tú pediste dinero prestado y no lo has pagado y no quieres pagar, en la norma moral, pues no se te puede obligar a que realices la conducta de la norma moral, ¿no? Pero en la norma jurídica sí. En la norma jurídica, si tú no pagas, entonces la persona a la que tú le pediste prestado pudiera ir con el juez y el juez, al ver que tú no pagas, puede pedir el apoyo de la fuerza pública, es decir, de los policías, para que vayan por ti y pues básicamente es que te obliguen a pagar. No es tanto que te vayan a meter a la cárcel, en este caso por una deuda económica, pero sí se podrían embargar tus bienes de tal suerte que de esa manera se te va a obligar a pagar. Entonces, esto es porque es coercible. O sea, se puede utilizar la fuerza para obligarte a cumplir con la conducta. ¿Qué es la coercibilidad? Es el hecho de que se pueda forzar al obligado a realizar la conducta ordenada aún en contra de su voluntad. Ahora, la heteronomía. A diferencia de la norma moral que es autónoma, la norma jurídica es heterónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma ha sido impuesta por alguien distinto del sujeto que tiene que cumplirla. En este caso, las normas jurídicas en nuestro país las redacta el Congreso de la Unión o los congresos locales de cada estado. Pero vamos, existe el gobierno, es el que crea las leyes, de tal suerte que no somos nosotros quien las creamos, es el gobierno. ¿Y quién las tiene que seguir? Nosotros. Entonces, a diferencia de la norma moral, porque recuerden ustedes que en la norma moral el sujeto es el que autodetermina cuál va a ser la norma a seguir. Yo decido cuáles son las normas que quiero imponerme a mí mismo.
Pero la norma jurídica no, la norma jurídica es heterónoma, es decir, es impuesta por alguien más. Entonces, ¿qué significa que sea heterónoma? Bueno, que el obligado debe realizar una conducta que es impuesta por alguien más. Así pues, tenemos entonces pues un cuadro comparativo en donde podemos ver justamente estas características que tienen las normas morales y las normas jurídicas. Entonces, las normas morales son unilaterales porque solo imponen deberes, las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes, pero también conceden facultades. Las normas morales son interiores porque lo más importante son los pensamientos del obligado y no tanto su conducta, en tanto que las normas jurídicas son exteriores, es decir, lo importante es que el sujeto realice la conducta ordenada sin importar lo que piense al respecto de ella. Las normas morales son incoercibles, es decir, que no se puede forzar al obligado contra su voluntad a que realice una determinada conducta, mientras que en las normas jurídicas son coercibles, es decir, se puede forzar al obligado a realizar la conducta ordenada aún en contra de su voluntad. Finalmente, las normas morales son autónomas, es decir, que el obligado ajusta su conducta al ordenamiento como si él mismo lo hubiera elaborado, en tanto que las normas jurídicas son heterónomas, es decir, que el obligado debe realizar una conducta que es impuesta por alguien más. Bien, espero que me haya podido explicar y que esta información pues sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en la próxima.